Hola, y espero que todos estén pasando una bonita semana llena de salud y junto a todos sus seres queridos. El día de hoy voy a hablar sobre las eras geológicas y en primer lugar debemos hacernos la pregunta, ¿qué es una era geológica? Bueno, te voy a decir que una era geológica es una unidad geocronológica, una división de tiempo que se emplea en la geología histórica para determinar la escala temporal geológica. Ahora sí sabemos esto, vamos a comenzar con nuestro recorrido. Bien, a lo largo de la presentación he dejado algunas imágenes que nos pueden servir como apoyo para conocer o para tener una idea de en qué consistían estos periodos, estas eras. Entonces espero que lo disfrutes. Y en primer lugar tenemos el eón protozoico arcaica. Luego vamos a la era precámbrico. Esta se divide en los periodos edicárido y criogénico, y las épocas son medio e inferior. Ahora voy a hablarte de algunos sucesos principales y tratar de aclarar algunos términos o en qué consistían estos sucesos. Bien, en primer lugar tenemos el inicio de la glaciación. Sabemos que una glaciación es un periodo de larga duración en el cual baja la temperatura global y da como resultado una expansión del hielo continental, de los casquetes polares y los glaciares. Las glaciaciones se subdividen en periodos glaciales, siendo el Würm el último hasta nuestros días. Seguidamente tenemos que las placas tectónicas se empiezan a acomodar. Si bien sabemos, se comienzan a acomodar para dar paso a Pangea, que es el supercontinente del cual les hablaré más tarde. Luego tenemos que la Tierra se comienza a oxigenar. Bien, se supone que el oxígeno de la atmósfera tiene un origen fotosintético y se cree que en un comienzo la fotosíntesis se realizaba usando ácido sulfhídrico como dador de electrones, siendo producto de desecho del azufre elemental presente en la Tierra. Y aquí comienza el inicio de la vida en la Tierra, las primeras formas de vida unicelulares que fueron una parte de protozoos como dinoflagelados, que fueron parte primordial. Luego comienza el proceso de solidificación en las rocas, porque recordemos que la Tierra estaba llena de magma, entonces se comienzan a dar paso a las formas solidificadas o algunas formas geológicas. El inicio de la cristalización del núcleo, que nos trae en conclusión la generación del campo magnético terrestre. Para finalizar, tenemos que esta era fue hace 4.600 a 520 millones de años. Ahora nos vamos a una nueva era, que es la Paleozoica. En este periodo se divide en Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. La época se divide en superior, media e inferior. Y ahora vamos a hablar de los sucesos importantes de esta era. Muy bien, en primer lugar tenemos que surgen los primeros mamíferos terrestres, que estos fueron pequeños animales del tamaño de ratones, con un cráneo relativamente grande y unas mandíbulas diseñadas para masticar. Seguidamente tenemos que surgen los primeros insectos, que estos se originaron al mismo tiempo que las primeras plantas terrestres, lo que sugiere que los insectos y las plantas compartieron los primeros ecosistemas terrestres. Ahora le damos paso a Pangea, que fue un supercontinente que existió que reunía una gran parte de la Tierra emergida en el planeta. Los primeros tiburones que son importantes porque habitaron los océanos hace aproximadamente 400 millones de años. Aparecieron mucho antes de los dinosaurios y fueron los primeros animales con columna vertebral que desarrollaron mandíbula y dientes duros. Tenemos la aparición de hongos, algas y plantas vasculares, que estos son los que existen hoy en día. Como conclusión tenemos que esta era fue hace 542 a 251 millones de años. Continuamos y nos encontramos con el eón farmaceoico. En este encontramos la era mesozoico, en el cual tenemos los periodos Tirásico, Jurásico y Cretácico, y la época se divide en superior, media e inferior. Ahora, los sucesos importantes son la aparición y la existencia de los dinosaurios y algunos pequeños mamíferos. Seguidamente tenemos la aparición de las primeras plantas con flores, que aparecieron en el planeta hace 130 millones de años, que eran de pequeño tamaño y tenían un corto ciclo de vida.
Nos encontramos ante la división de Pangea. En la teoría, Wegener explicó que hace millones de años los continentes se encontraban unidos, como ya había explicado, es Pangea. Posteriormente, este se dividió en dos fragmentos importantes que a su vez se subdividieron, hasta alcanzar la distribución y forma que hoy tienen los continentes. Y por último tenemos la aparición de los corales marinos y de los insectos que conocemos hoy en día. En conclusión, esta era fue hace unos 252 a 66 millones de años. Ahora sí, pasamos a la era Cenozoico. Voy a hacer una pequeña aclaración. Los sucesos importantes los voy a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de los sucesos de la Tierra, como el clima, aparición de plantas y otros, y luego voy a hablar de los homínidos y de cada uno de ellos. Ahora sí, tenemos que este periodo se dividió en terciario y cuaternario. Y la época tenemos el Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno y por último el Holoceno. Bien, ahora sí, se empieza a descongelar la Tierra. Esto quiere decir que la glaciación de la que te hablé antes ha llegado a su fin y se logra un clima uniforme. Luego de esto, surgen las cordilleras de Occidente. En esta hablamos de la cordillera de los Andes, que tiene en sus cumbres el cerro Tátama, farallones de Cali y los farallones de Cítara. Luego tenemos la aparición de las plantas modernas, disminuye el CO2 y surgen las ballenas y los hipopótamos. Bien, ahora sí me voy a dedicar a hablar de los homínidos. En primer lugar tenemos a los Australopithecus. La importancia de los Australopithecus es que se trató del primer primate bípedo que inauguró la posibilidad de caminar sobre las extremidades inferiores y así liberar las superiores para toda una serie de tareas complejas. Luego tenemos el Homo habilis, que son abundantes instrumentos de piedra especializados en cazar y roer. Se supone que este vivió en la sabana de África y por eso el significado de su nombre. Ellos vivían en grupos jerarquizados con un macho dominante sobre todos los demás y estos vivían en grupos o clanes que se dividían y se asignaban tareas a realizar cada uno de sus miembros. Seguidamente tenemos el Homo erectus. El Homo erectus presenta la configuración del cuerpo necesaria para caminar en plano. Se aleja del simio y se acerca al ser humano actual. Las asociaciones de ellos eran aún más duraderas y se ayudaban para cazar y luego se dividían el botín y luego volvían a cazar entre ellos, pero es probable que no sabían cómo manejarlo. Estos revelan la producción de instrumentos y construían chozas de refugio y pues descubren el fuego. Ahora, el Homo neanderthalensis, ellos utilizaban el fuego para actividades como cocinar o para calentarse. Y se conoce que ellos tuvieron más de 70 tipos de instrumentos para cazar y roer. Y por último tenemos al Homo sapiens, que es la definición del hombre actual. Los restos más antiguos a Homo sapiens se encuentran en Marruecos, con 315.000 millones de años atrás. Las evidencias más antiguas del comportamiento son las de Pinnacle Point, en Sudáfrica. Y por último tenemos que esta era fue hace 66 millones de años. Ahora sí, hemos llegado al final de este recorrido por las eras geológicas. Muchas gracias por ver mi video y espero que te haya gustado. Adiós.